Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas del canal de YouTube. Bienvenidos a otra edición de Taller de Cerámica. Hace un día precioso y en esta ocasión vamos a decorar y a esmaltar todas las piezas que salieron el último día del horno. Bueno, yo por aquí encima de la mesa ya tengo colocadas algunas. Vamos a ver, os voy a enseñar. Mirad, esas piezas que están ahí, el proceso para las grietas lo hice con silicato de sodio. Entonces estoy pensando que les voy a aplicar un barniz transparente y como mucho coloreado porque no quiero que se pierda el efecto de la grieta. Estas cuatro de aquí, las dos de atrás del fondo, están decoradas con un engobe de cobre y las dos que están más cerquita están decoradas con un engobe de cobalto. Aparte tengo otras piezas por aquí en la estantería, pero que van a requerir de un cuidado un poquito más delicado, porque estas piezas las tengo mucho aprecio, que las hizo Jameson y se dedicó un montón de horas para hacer eso. Por aquí, esas muestras son de unos esmaltes comerciales que traje de Colombia. En esta caja tengo un montón de muestras más de las últimas combinaciones que estuve haciendo con los dos esmaltes que compré, coloreándolos, que están esperando también para ser glaseadas. Estas piezas de aquí abajo que también están decoradas con grietas están para bizcocho. Por ahí tengo más muestras de color. Estas piecitas de aquí que también son para bizcocho. Ah, bueno, y estas de aquí que también son para esmaltar. Vaya, qué trabajo tengo hoy, pero bueno, tengo tiempo de sobra, así que además hace un día precioso y tengo unas ganas de ponerme a trabajar que no os podéis hacer una idea. Lo primero que voy a hacer es preparar un esmalte que tengo comercial blanco para aplicarle al interior de las piezas, pero antes de nada voy a almorzar porque estoy muerto de hambre y con el estómago vacío ponerse a trabajar no es buena idea. Bueno, para preparar el esmalte blanco, tengo el esmalte comercial ya aquí. Primero vamos a verter el agua en el recipiente donde vamos a preparar el esmalte y ahora voy a ir añadiendo el polvo para que no levante tanto. Debería de hacerlo con mascarilla, pero se me ha olvidado. Así que mi mascarilla va a ser esta. Dejamos que el agua empape. Me voy a ayudar de una brocha y bueno, pues para asegurarnos de que el esmalte queda bien integrado en el agua, lo suyo sería dejarlo reposar también un poquito, pero bueno, vamos a acelerar un poquito el proceso tamizando. Es muy importante siempre tamizar el esmalte. De esa forma eliminamos cualquier impureza que pueda haber, sobre todo si son esmaltes que preparamos nosotros, que puedan haber algún tipo de cristalización. Ya sabéis que cuando dejáis el esmalte durante mucho tiempo, depende de la composición del esmalte, puede dar a que se formen una serie de sales, entonces es más difícil integrarlas en el agua. Y con el tamiz lo que hacemos es separarlas, se puede molturar y luego volver a agregar. Yo voy a coger otro balde, tengo un tamiz número 60 y procedemos al tamizado. ¿Veis que se quedan todas estas impurezas aquí? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es presionar un poquito con la brocha y que vayan pasando por el tamiz. Recogemos por la parte trasera también. Voy a enjuagar este recipiente anterior y este otro y vamos a proceder a un segundo tamizado. Me voy a llevar el esmalte a un recipiente para poder verterlo sobre las piezas. Voy a empezar por las más chiquititas. Tiene un agujerito, así que voy a poner el dedo aquí abajo para que no se salga. Voy a sumergir también la boca porque me interesa que quede blanca. En este proceso veo que me ha quedado una mancha aquí. Tengo dos opciones. La puedo dejar o la podemos retirar. Creo que se la voy a limpiar. Con una esponjita húmeda, pero bien escurrida, vamos a dar varias pasadas. Y bueno, pues es muy interesante ver también de pronto cómo donde estaban las grietas ha quedado el esmalte blanco. Le estamos dando una capa muy fina, solamente para que entre dentro de la grieta. Y bueno, ahora de la misma forma, con la esponja bien limpia, escurrida, en las zonas en las que todavía no está manchado por el esmalte, vamos a irlo retirando. Esta se va a quedar así. Vamos a por esta. Esta también tiene un agujerito. Ponemos el dedo, vertemos. Ese gotero que le ha quedado ahí se lo voy a dejar. La boca le vamos a poner blanco también. Y esta se queda así. Vamos a ver, esta que tengo por aquí. Tiene un agujerito. Nos manchó un poquito. Se va a quedar así. Voy a esmaltarle la boca también. Con este movimiento lo que hago es repartir el esmalte para que llegue a toda la boca. Y luego ya, con un movimiento rápido, ¿esto qué sucede? Pues prácticamente es inevitable. No era la idea que llevaba,
Pero todas estas manchas al final son muy interesantes porque son parte del proceso. Al final son más elegantes de lo que pensamos. Bueno, vamos a por las piezas que están decoradas con cobre. Esta va a ser una chulada. Mirad qué interesante esa mancha. Yo tengo una experiencia con una de estas piezas así tan cerradas que esa mancha blanca en la parte exterior de la pieza luego dio unos efectos súper bonitos. Parecía una pupila de un ojo. ¡Qué bonita! Mirad esas manchas. Fijaros la poquita cantidad de esmalte que hemos gastado. Es una de las formas en las que mejor se aprovecha el esmalte, la verdad. Me interesa que el centro esté esmaltado, sobre todo. Estas piezas tengo mucha ilusión puestas en ellas. En la próxima parte del proceso lo que voy a hacer es aplicarles el esmalte externo con pistola. Podéis ver un poco también el resultado de las piezas que voy haciendo en la página de Queraleire, que es el proyecto que estoy llevando aquí ahora a cabo. Todos los esmaltes, todas las recetas de color que he ido haciendo, los engobes coloreados, los esmaltes de arcilla, todas las fórmulas las tenéis en Queraleire. Ahí podéis seguir también el trabajo. Y bueno, si queréis ver también cómo he preparado estos esmaltes, pues os dejo por aquí el enlace al vídeo o a los vídeos. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, por favor, darle un like. No olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo, decorando las piezas ya con pistola por el exterior. Chao, chao.